especifica todo. Sí, especifica todo acá. Mañana voy a imprimir unos de estos, Pedrito, para tener Sí. más a mano. Después, especificaciones y demás. Especificaciones de carreras con vallas. Carreras con vallas, distancia 100 metros para los varones y 80 metros para las mujeres. Cambia un poco Sí, la... Ujú. cambia un poco, pero mucho a la vez. Sí, Exactamente. Porque es imagínate totalmente, vos, 20 metros sí, es hace mucho. diferencia, Sí, sí. ya Sí, la diferencia. el famoso. Literal. Este quiero leer con detenimiento ya. Básquetbol, es que estábamos buscando tenis de mesa, Tenis de ¿verdad? mesa. Vamos a encontrar acá, mira. Yo te hubiera abrazado más fuerte. Handball, de fútbol, natación. Acá en natación también vamos a ver un poco. Dice, cada equipo de los países participantes deberá ratificar a sus deportistas inscritos previamente en la nómina oficial según disposiciones de bases generales de los Juegos Sudamericanos Escolares. Las inscripciones de las pruebas de competición son definitivas y deberán realizar. Cada equipo estará conformado por 8 deportistas más. La competencia se regirá por el reglamento FINA, totalmente FINA. 8 deportistas cada Sí, equipo, por cada rama. por cada rama. 16 en total. 16 en total. Sí. Cada nadador podrá participar en un máximo de 4 pruebas individuales, más 2 de relevo. La composición de los equipos relevos podrá ser modificada entre la serie eliminatoria y la serie final de cada prueba. Entre paréntesis, Luana fue muchas veces campeona Sí, sudamericana. ¿Cuántas sí. veces? No sé, pero Varias veces, sí. porque ella de ahí es que había salido aquel apodo que le dieron la niña de oro, La niña de oro, sí, sí. ¿verdad? Y ella ganó también y hizo Sudamericano, récord de campeonato en una competencia casi sudamericana que es Promesas del Cono Sur. promesa del Cono Sí. Sur, que se Se hace compitió hace poquito. generalmente, sí, generalmente se hace en Rosario, Argentina. Varias ediciones se hicieron ahí, en Paraná, a veces en Montevideo. Acá se llegó a hacer también. ¿Sí? Y Che, compiten Uruguay, Argentina y Paraguay. Pedrito, ¿y los juegos escolares se hacen todos los años? Bueno, ahora después del Eran todos 2019. los años, sí. Mira, a partir, este te voy a pasar. Este yo tengo A la acá. estadística. Sí, esa estadística te voy a pasar. A ver, ¿dónde tengo? Acá está. Ahí. Ni un año falló Ujú. hasta la pandemia. Hasta la pandemia. Ahí Mira. falló. Y O sea que Paraguay es el único que ha tenido sede dos veces Ujú. 2 veces consecutivas. consecutivas. Después siempre es uno y uno, Uno, ¿eh? Pero después tuvimos en 2015 también fuimos. Sí, pero alternada. pero alternado. Sí. Dos, Pero fuimos, entonces es acá en 1995 también tuvimos Paraguay. también, Ajá. esto hasta aquí era todavía Juegos Cono Cono Sur. Sur. Cono Sur. Sí, porque eran 5 países. Ujú. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile Chile. y Perú. Hasta en el 95. Sí, después se empezó a ampliar. Y Pero bueno, fuimos sedes entonces. Una siendo Cono Sur, Sí. sí, después dos, 2015 2015. tres, cuatro. y Sí. acá está. Chile, Perú y Paraguay, 4 ediciones. Ese te paso. Pásame, por fin. Después estábamos en tenis de mesa. Acá está el tenis de mesa. Dice, cada equipo de los países participantes deberá ratificar a sus deportistas inscriptos previamente la nómina oficial según disposiciones, etcétera. Cada equipo estará conformado por 2 deportistas damas y 2 deportistas varones. Se incluirá un profesor, entrenador por rama y un delegado por país. Dos nomás por 2 por cada... cada equipo. 2 varones y 2 mujeres, obvio. Sí, sí. Después, el torneo se regirá por el reglamento oficial y recomendaciones de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, Y así, TTF, sí. así como las recomendaciones y reglamentos oficiales de la Confederación Sudamericana. En modalidades, equipos damas, equipos varones, dobles mixtos, dobles damas,
dobles varones, singles damas y singles varones. La primera etapa se competirá por grupos clasificatorios. La segunda etapa será por llave de simple eliminación. Cuando dice llave de simple eliminación es que yo juego, pierdo y chao. Mata, mata. Así como en la Copa del Mundo ahora. Sí, exactamente. Mata, mata. La duración de la competencia estará determinada por etapas de juegos de acuerdo a la modalidad. Todos los partidos se jugarán al mejor de 5 juegos, de 11 puntos cada uno. 5 sets entonces. Sí, de 5. Tiene que haber 3 sets ganados. Sí, 5 de 11 puntos cada uno, Sí. con diferencia de 2 puntos. Eso, si hay empate ahí se prolonga. Sí. Hasta que tenga 2 Exacto. de diferencia. Excepto la llave final de singles damas y singles varones, que se jugarán al mejor de 7 sets, sería 7 juegos, de 11 puntos cada uno, con diferencia de 2 puntos. Ah, singles entonces Sí. es 7 sets. 7 sets, sí. En los Juegos Sudamericanos Escolares se desarrollarán las 7 pruebas de competición establecidas. 7 pruebas de competencia establecidas. O sea, equipos masculino y femenino, Sí. dobles caballeros, damas y mixtos, singles caballeros y damas. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7. La modalidad de la competencia estará dada de acuerdo al siguiente cuadro. Orden de los partidos: primer partido, deportista A versus deportista X. Mañana lo que tendríamos que ver un poquito qué deportes son los primeros que se van a... Bueno, y eso te digo, atletismo es el que arranca ya a las 7:30 mañana. 7:30 de la madrugada. De la mañana, sí. Es lo más temprano que tenemos. Entonces, vamos primero, en primer turno, con atletismo. Sí, acá. Sí. Todo acá. Atletismo acá en la pista. Primero atletismo, 7 de la mañana. 7 AM. 7 o 7:30. 7:30. Perdón. 7:30. Y se extiende hasta el sábado, hasta el viernes. Miércoles a viernes. 3 días nomás entonces. Sí. El viernes ya se liquida. 3 días, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que mañana también tenemos a la tarde. Claro, en 2 turnos. Sí, en 2 turnos. A las 8 entra vóley playa. Todo masculino y femenino. Vamos a ver, este es masculino. No, masculino nomás es a las 8 de la mañana. Sí. Atletismo sí es masculino y femenino. Atletismo no dice masculino y femenino, solo atletismo. Entonces seguro ya incluye todo sí, ahí. Sí. Y vóley playa masculino a las 8. 8:30 es vóley playa femenino. Este es masculino. Después handball también a las 8 de la mañana. ¿Masculino y femenino? Vóley playa. No, solamente handball masculino. Handball, sí, a las 8. Masculino, a las 8. Después tenemos a femenino, tenemos a partir de las 9:30. 9:30. Handball femenino. Handball femenino. De ahí, lo más temprano, ahí pasamos al básquet, que va a ser a las 11. Básquet masculino.
Y el femenino a las 12:30. A las 12:30 también es el vóley de piso. No dice varones o mujeres. Masculino. Masculino. Sí. Es a las 12:30. Esto es a las 12:30. A las 14 empieza masculino. ¿De qué? ¿De vóley de piso? Sí, Entonces, exacto. lo de 12:30 es femenino. 12:30. No. 12:30 es básquet femenino. No, vóley masculino es 12. Bueno, 12:30 también tenemos básquet masculino. Ah, también. Básquet y vóley. ¿No era 11 básquet masculino? Sí. Básquet masculino. Ah, sí, femenino. Femenino sí. A las 12:30. Sí. Y masculino vóley De piso. de piso es a las 12:30. O sea, Sí. tenemos dos deportes con el mismo horario. ¿Cómo Sí. ponen la fecha? Igual les digo por la duda que a veces juega femenino, después masculino, después femenino, después masculino, ¿no? Es que Se mezclan. Sí, Se mezclan. lo fuimos mezclando para tratar de que Paraguay juegue siempre escalonado como habíamos hablado antes, entonces no es que está respetado. Ya. Digo, un día que va a jugar básquet todo el día, los dos sexos y listo. Bueno. Yo evitaría en lo posible tanto detalle, digamos. Sí. Sí, está en forma general. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, dejamos nomás esa especificación y vamos al tenis de mesa que va a ser a las 13. Ya lanzamos ya los móviles de Paraguay y ¿Listo? 13 horas. la señal de prueba. Una cosa que quisiera decir. Bravo, ¿qué escribís, no? Ah, ya pusieron ya el Y No sé, debería ser. Sí, una cosa que quiero decir. Los micrófonos. Yo sí que escribí, ¿no? ya que no puse ¿Quién es la llave? natación a las 9. A las 9. Ujú. Que cierre. Sí, sí. Ah, eso es en el campo. Pero voy a Sí. placar el purete porque yo le puse una prueba, güey. Estamos con placa, estamos con placa. Eliminatoria. En el original, no el de prueba. El de había. No, ya es. Eliminatorio. Audio, 9 a 11. Tiene un audio ahí. Le ponemos el audio y tiene una. Mira, ya está editado. Ahora estamos. Tiene un audio que. Después, El interno. el canal de YouTube Si querés, por el que vamos a ir al aire es con Sube. de 30 minutos. Me parece que es de la Secretaría Nacional. Eso tendríamos que preguntarle a Matías. Mati, tengo una preguntita. El canal por el que vamos a ir en vivo en YouTube es el canal de La canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes. la Secretaría, no de la SND. Consude. SND entonces. Sí. Nos quedamos en tenis de mesa, Tenis. que es a las 13. Después, a las 14:30, 14 horas hay vóley y pista. Perdona, ustedes que están anotando, ¿qué es lo que vamos a transmitir nosotros? No, estamos haciendo un orden nomás de cómo va a arrancar el día. Que el primer deporte que vamos a ver en la pantalla va a ser el Se atletismo. los muestro acá, capaz es más fácil. Eso nos puedes compartir. Sí, ya. Dígame. A y latina. A y latina. Ahí. A y latina. LO. Gloria. @gmail.com. ¿Cómo haríamos? ¿Tu mail, Y Federico? mi mail es. Ya, para. Te pongo Sí. como lector general. ¿Querés que le pongan más 30 minutos? Sí, por favor. Pedro. Corporación Deportiva Abajo le pongo. Fénix. X al final, sí. @gmail.com. Eso es. Listo. Ahí de
uno. Mati, Sí, un más un segundito. ratito. Ahí te puse, no sé si no es lo más elegante del mundo, pero ahí tenés. Sí, Digamos problema de ahí arriba donde me molesta. sí, dale, perfecto. Súper. 4 señales simultáneas, ¿verdad? Y acá a esta hora sí vas a tener 4 simultáneas. Todo lo que están en colorcito, Todo, natación, todo lo que está en atletismo. color y estos bloquecitos son cada 15 minutos. O sea, ves, 9060, 915, 930, 925. Y cuando está pintado, está escrito en rojo, es que juega Paraguay. Obviamente en atletismo, natación va a haber paraguayos, pero digo, acá en los deportes de conjunto. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Te puedo preguntar algo, Sí. así que me dejó picando el compañero. Viste, nosotros somos Secretaría Nacional de Deportes. Sí. O sea, podemos nosotros hinchar por Paraguay. O, tipo, vamos fulano, Sí, me parece que podrían, sí, no, por no, ser no. la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay, ¿verdad? O Es una nosotros transmisión. nos mantenemos ahí en una línea. No, me parece, digo, tampoco, tipo, desearle el mal al otro, pero Claro. nada, es un juego escolar, como, qué lindo, de Paraguay, digamos. Ah, ya. Está bien, No es no. tanto como los juegos, por ejemplo, que los juegos suramericanos, por ejemplo, nosotros sí Claro.